Podría decirse que las Poquianchis era un grupo criminal conformado por mujeres, probablemente el más famoso en la historia de México. Se trata de Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús Torres Valenzuela, aunque por problemas familiares cambiaron el Torres por el apellido González. Su actividad incluía en general el crimen organizado, la corrupción de menores, trata de personas, secuestro y homicidio. Antes de continuar con este reportaje, no olvides suscribirte a Las Aventuras de Guardiola. También comparte y comenta mis videos y no dejes de darle un enorme like, porque al hacer esto me ayudas muchísimo. Entre 1945 y 1964, las hermanas González Valenzuela habrían asesinado hasta 150 personas. Sin embargo, de acuerdo con el historiador Jesús Zamora, fueron 7 los homicidios registrados por las autoridades. Las Poquianchis se robaban a las mujeres, muchas de ellas adolescentes, otras muchas más apenas unas niñas, y comerciaban con ellas. Si no servían más, era fácil desecharlas. Atrévete a conocer los testimonios de mujeres cuyos destinos las entrelazaron con las Poquianchis, el primer grupo criminal femenino de México, aquí, en Las Aventuras de Guardiola. Las Poquianchis fueron arrestadas en 1964. Una de las víctimas logró escapar y denunció luego de años de impunidad y complicidad con las mismas autoridades. Yo tenía como 7 años, acababa de entrar a la escuela, estaba en segundo. ¿Y qué fue lo que vio? Pues nomás veíamos En San Francisco del Rincón, poblado del oeste de Guanajuato, no muy lejos de la ciudad de León y muy cercano a los Altos de Jalisco, muchos de sus habitantes conocieron a las Poquianchis, y para Las Aventuras de Guardiola han narrado un poquito de lo que vivieron cuando eran niños o cuando eran muy jóvenes. Y pues nosotros las veíamos allá, señoras, con chal negro y vestidas de negro, sí, y como si fueran muy... Pero religioso. Pues, no sabía uno. Claro. No tenía uno ese conocimiento, pues, de que eran malas las señoras. ¿Y cuando las arrestaron, qué fue lo que pasó? No, pues aquí, en este estadio, aquí a la esquina siguiente. Ahí fue donde una muchacha que mandaban al molino, ahí estaba un molino de, ¿cómo se dice? De masa para hacer más, para sacar masa para echar tortillas. Ajá. Y ahí fue donde una muchacha amiga de ellas, de una de ellas que estaba allí, pues le pasó un papelito. Ajá. Pidiéndole ayuda. La historia que ya conocemos. Para que pues le dieran ayuda ahí, porque ya no podían salir ahí, las traían vigiladas. ¿Eso en dónde fue? Aquí en la siguiente esquina. Salieron de ahí, la mandaron al molino. Ajá. Y ahí una muchacha que salió, se encontró una amiga ahí en el molino y fue del modo que le pasó el papelito, porque siempre andaba cuidándolas. Y pues fue del modo que la muchacha dio parte a las autoridades. Uh-huh. y fue cuando se empezaron a venir sobre ellas. Pues no, porque pues no pensábamos, pero ya al ver esos movimientos, y pues sí, ya empezamos a creer que eran tratantes de blancas, porque pues y no nomás aquí tenían ahí en San Ángel, y ahí fue cuando se dio uno cuenta, pues estaba uno morro, uno no andaba por aquellos lados.
y empezó la gente a murmurar que no, pues que también allá tenían un antro en San Ángel. Ya, caramba. Y se veían pues unas personas pues normales, muy católicas, era lo que veíamos nosotros. Pero... ¿Y cuando empezaron a aparecer las mujeres muertas, qué pensaron ustedes? Pues que... ¿Les dio miedo? Pues sí, pues es que se desaparecían muchas muchachas. En ese tiempo se desaparecían muchachas jóvenes. No, pues eran unas señoras, pues como luego dice la gente, malas, porque pues secuestraban a jovencitas de unos 13, 14 o 18 años. Tenía trabajo y se fue allí a trabajar con ellas, pero no todo mundo satanizó a las Poquianchis. María Dolores Moreno Morán explicó que gente que ella misma conoció y que trabajó con las Poquianchis, incluso en sus fábricas o de empleadas domésticas, hablaban bien de ellas. Que las mataban y que las enterraban, no es cierto, dice que no era cierto, que eran buenas personas. Había muchas casillas de esas ahí, pero al hijo de Torrelanda lo mataron ahí, y desde entonces salió todas esas mentiras y cerró todas las casas aquí en León, había muchas. En una cantina también, la que está todavía por ahí arriba, nosotros vivíamos por el santuario, y arriba había una cantina, también ahí mataron a uno, y ahí fue donde empezó todo, sacar todo. Yo no sé de dónde sacarían que estas mujeres eran asesinas, ¿no? En San Ángel fueron 2 y fueron 4 en la Allende. Porque también hablaban Sin exonerar a las Poquianchis, Jesús Verdín Saldaña, cronista de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, destacó que mediáticamente las Poquianchis fueron linchadas. Pero también hay una cuestión por la cosa mediática. Cuando todas las prostitutas dan declaraciones, porque una de ellas escapa, que es cuando las denuncian y van y las aprenden. Obviamente yo que por coraje, por rencor o aconsejadas legalmente por alguien, seguramente magnificaron un poco ellas mismas. Para mí es la percepción que yo tengo, ¿verdad? De que también pudieron echarle, como dicen, un poquito más de su cosecha. Pero usted considera que hubo muertas en Lagos de Moreno, en León, en otros puntos. Las hubo, y de hecho ahí sí se menciona que, por ejemplo, sí aventaron cuerpos. En los expedientes originales, sí se narra, por ejemplo, de la gente que estuvo involucrada, de los que fueron empleados, que arrojaron cuerpos. Entonces sí fueron más de 6. Sí fueron más de 6, pero también lo que se habla de 90 muertas, yo creo que es una exageración. ¿A cuál de las Poquianchis usted conoció? A María Luisa. ¿En qué año fue eso? Como en el 82, más o menos. Como en el 82. ¿Usted tenía qué edad? Unos 34 años, como 34. ¿Usted cuántos años tiene ahorita? 63. Ok. ¿Y usted trabajaba entonces en dónde? En el Cerezo. De Guanajuato, no, en el de Guanajuato. ¿En Puentecillas? No, estaba en el centro. En el mero centro, sí, ahí por la Lóndiga, ándele, por la Lóndiga de Granaditas, a un lado. ¿Y usted qué hacía ahí en el Cerezo? Trabajadora social. Cuando la conoció, ¿usted sabía quién era? Sí. ¿Y le dio miedo? Sí. Sí me dio miedo por toda la trayectoria que tenía, pero sin embargo dije, bueno, pues voy a ver cómo me trata esta persona, porque de hecho yo tenía que entrar todas las mañanas al área de mujeres. Estaban separadas, no estaban juntos. Los hombres estaban en una área y las mujeres en otra, y yo todas las mañanas tenía que ir a pasar visita, como quien dice, a pasar lista, como no en cuanto llegaba. Yo entraba a las 8 y a las 8:30 ya tenía que estar con ella. De hecho, siempre las encontraba a todas las demás bañándose. ¿Y cuál era su trabajo con ella? Mi trabajo con ella, pues era platicar, darles, pues más que nada, organizar equipos
de fútbol, de básquetbol, darles que algún taller de costura. A veces nos pedía el capitán, que en ese entonces era nuestro director, pues que las fuéramos a entrevistar, a platicar con ellas, a ver qué nos contaban y esto. A veces les teníamos que levantar alguna encuesta, hacer un estudio, si solicitaban algo fuera de lo que entraba en el rango de ahí de los servicios, pues ya, o también muchas veces nos mandaban llamar ellas, que querían una audiencia con su juez, que querían una audiencia con el capitán, con el director, para solicitar algo ya muy, pues sí, ya que no estaba en nuestras manos. Por ejemplo, que querían ir a enfermería, también tenían que hacer una solicitud y nosotros les llenábamos el papeleo para poderlas pasar. ¿Ella estaba sentenciada por qué? Por los delitos bueno, en su expediente, porque ella nunca me lo dijo, en su expediente decía que por trata de blancas, por homicidio, y por homicidio y trata de blancas, era lo principal. ¿Qué edad tenía la señora cuando usted la conoció? Tendría, déjeme ver, como unos 68 años. Y salió a los 68, 70, ha de haber salido como a los 73 años. Yo todavía la vi cuando salió. ¿Y cuando salió, se despidió de usted? Sí. ¿Qué le dijo? Que ya se iba. Dice, ya me voy, muchacha. Dice, a ver si nos vemos allá afuera. Y yo por acá adentro dije, no, ojalá que nunca nos veamos. No, sí me daba miedo, pero nunca se lo demostré a ella. Nunca. Lo que sí nunca, fíjese que nunca me dio así mala vibra. Hasta eso, no daba eso. No daba mala vibra a ella. No. Era muy servicial. Ándele, exactamente. Esa es la palabra correcta. Le daba a uno confianza. ¿Usted cree que por eso fue fácil para ella llevarse a las muchachas? A mí se me hace que sí, porque ella no daba miedo para nada, y era servicial y era muy atenta. Sí, a mí me decía, pásele, señorita trabajadora social, mire, ya le tengo su silla, ¿qué va a querer de almorzar hoy? Tengo esto, porque ella no comía de lo que les dan allá a todas las demás. ¿Ah, no? No, ella le llevaban su mandado. Diario, tenía una persona que contrataba que le llevaba diario su mandado, sí. Tanto para comida, desayuno y cena, sí. Ella nunca ocupaba nada de la... ¿Recuerda qué comía? Ella, pues lo que ella se le antojaba. Por ejemplo, le gustaba mucho la carne, casi a mediodía siempre pedía carne, que bistec, que chorizo, que carne picadillo, le gustaba mucho el picadillo, las albóndigas, la carne deshebrada en tacos, y en la mañana usaba mucho el huevo. Le gustaba mucho el huevo, que a la mexicana, con frijoles, con chile. ¿Usted considera que ella tenía alguna preferencia dentro de la prisión? Yo siento que sí, porque tan solo para el hecho de tener su celda separada de las demás, tener su propia cocina, tener su propio baño adentro, porque ella no salía para nada a convivir con las demás, No, en cambio todas las demás era un baño grande y con muchas regaderas, y todas se bañaban pues juntas y todas se veían todo. Y en cambio ella no, para nada, ella no salía de su celda para nada, porque no tenía necesidad. No salía a caminar, no hacía ejercicio. No, ella no salía nada a eso. Y vaya que yo sí insistía en invitarla, le decía, vamos para que te distraigas, María Luisa, allá en el patio de los hombres. Le digo, mira, allá las voy a llevar a las muchachas a jugar básquetbol, que se van a echar un partidillo con los hombres, vamos, que siempre me hacían tonta,
porque ya cuando menos acordaba ya nada más veía 5 y todas las demás encerradas en las celdas de los que estaban, de los presos de ahí. Por eso les encantaba que las llevara a jugar al área de hombres. ¿Usted cree que ella no salía porque tenía algún miedo, algún temor? Sí, eso sí me lo manifestó. ¿Qué le Que dijo? ella no le gustaba salir porque tenía miedo que la agrediera o que le fueran por decir que la fueran a tumbar. Es que ella era muy gorda, demasiado así estaba. Ella caminaba muy bueno, aparte también ya era grande, ¿verdad? Entonces ella por su peso y por su edad sí caminaba muy lento. Entonces ella decía que no le gustaba convivir. Y no, sí, las internas sí eran canijas. Sí, aún así pasando sí le gritaban cosas. Y Brilluna murió. La mayor vivía, la mayor. Y la del medio murió. Y esta era la más chica. ¿La que murió en Irapuato? Éndele, esa. De hecho, decían que ella la había matado y otros decían que no, que ella había muerto de enfermedad. Pero no, le digo, nunca decía nada ella nunca platicaba. Pero, ¿ella estaba en la cárcel cuando murió su hermana estando presa en Irapuato? Sí. Por eso cuando decían que ella la había matado, decía, pero ¿cómo la mató si ella no estaba aquí, no estaba ella aquí? ¿Y cuál hubiera sido la razón en todo caso? Que porque estaba muy enferma y que no le gustaba verla sufrir. Eso decían. No, sí murió por eso, porque ella me lo platicó, eso sí. ¿Qué le platicó? Que su hermana le habían dejado caer un costal de cemento y que había fallecido, que la habían matado. Y por eso ella no quería salir. Ella no quería salir, no. De hecho, cuando de cuenta que su carta de libertad, por decir un ejemplo, le llegó un lunes y ella como que todavía hizo así como que espérenme, y se fue un viernes. Eso sí tengo muy presente que ella se ¿Alguien fue la un viernes. recogió? Sí, pero fue un carro y no se vio quién fuera ni nada. Ella nomás me decía que iba a ir una persona por ella y le decía, pero ¿quién va a venir por ti? Dice, no, una sobrina. Ella manejaba una sobrina. Decía que una sobrina, hija de su hermana la mayor. Eso decía ella. ¿Hubo alguna confesión que le hubiera hecho, algo que le haya platicado, que a usted la haya hecho pensar o la haya hecho temer o la haya inquietado? Pues a mí, más que nada, ella nunca reconocía que ella había hecho todo eso. Ella decía que eran inocentes. Y yo decía, ay, pero ¿cómo voy a creer que tenga tan ese corazón de decir, de mentir y decir que es inocente? Entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, yo con ganas de decirle, porque sí le decía, oye, María Luisa, de todo lo que se te ha... No es cierto, no, nosotros somos víctimas, somos inocentes. Pero ¿cómo va a ser? No, y ya era cuando entonces ya se empezaba a molestar, cuando yo ya la quería contradecir, por eso casi no le quería hacer preguntas, porque no quería. Esa sobrina que ella decía que era su sobrina, llevaba a un niño. Porque, por ejemplo, cuando ellos iban de visita, que era familiar, ese día no me recibía ella. ¿Un niño como de qué edad? De edad como de unos 8 años. ¿Y quién se supone que era? Que era hijo de su sobrina. Okay. De su sobrina de ella, porque sí la visitaba, y nada más esa persona la visitaba. Era la única que la visitaba, y sí le llevaba a ese niño. ¿Y esa sobrina de qué edad era? Más o menos, no era joven, ha de haber tenido como unos 26 años, era joven la persona. ¿Y si era su sobrina o pudo haber sido su hija? Pues ella decía que era su sobrina y que era su sobrina, que era hija de su hermana mayor. Sí, yo le decía, ¿y a poco
Pero ¿cómo que de tu sobrina? ¿De quién es hija? Pues ya te dije que es de María de Jesús. Ah, eso es. Pero, pues No era no, suyo. ya no decía que no. Pero que no usted era. pensó que sí podía haber sido. Sí, porque se parece mucho a ella. Sí, el niño, nada más que menos en el color. Ella era muy blanca, pero blanca. Y el niño era morenito. Ok. Pero tenía todas sus facciones de ella. Por eso fue que yo sí tenía duda. Yo le decía, y no es tuyo, María Luisa. ¿Estás segura que no es tuyo? No, ya le dije que no, trabajadora social. Y luego le decía, guardia, ya se quiere ir la señorita. Y yo, no, María Jesús, todavía no me quiero ir. Sí, ya se quiere ir. Sí, Lolo me echaba para afuera. Era muy desconfiada, pero muy desconfiada. ¿Usted recuerda cuándo era su cumpleaños? No. Nunca hubo un festejo, un pastelito, una Sí, celebración. y yo le llevé uno, pero no me acuerdo. Y aquella vez que fue su cumpleaños, que Pues fue su sobrina y fue el niño. Y yo llegué con el pastel, esa vez sí me abrió porque le llevé un pastelito. ¿de qué Sí. era el pastel? De vainilla. Sí. ¿Usted lo hizo? No, ¿Lo compró? se lo compré. ¿Y qué cara puso cuando se lo...? Le dio mucho gusto. Sí, le dio mucho gusto a ella. ¿Cuántos cumpleaños pasó con ella? Debe haber sido como unos 3 años. 3 cumpleaños. Sí. ¿Y le cantaban? Sí, le cantábamos las mañanitas. ¿Alguna vez? Pero fíjese que no era muy expresiva, Era demasiado así Dura. que dura, sí. ¿Nunca soltó Eso una sí. lagrimita? Ah, no, para nada. Ni una sonrisa tampoco. ¿Ni una sonrisa? No, era ¿Cómo muy- sabía que le daba gusto entonces? por la expresión de la cara que hacía. Ujú. Pero no la hacía así muy motivada, no tenía una cara seca, completamente seca. Amigos aventureros, en una comunidad rural del municipio de León vive Guadalupe Moreno. Guadalupe Moreno, superviviente de las Poquianchis. Vive en esta casa hace más de 20 años y a la fecha recuerda con horror la vivencia que de alguna forma inexplicable la tiene con vida todavía. ¿Usted cómo se llama entonces? Guadalupe Moreno vive una vida feliz y apacible en una zona rural del municipio de León. Tuvo 21 hijos. A sus 81 años de edad, recuerda lo ocurrido y al hacerlo, todavía tiene pesadillas. Yo como te dijera, a mí no me agobia la flojera. Guadalupe Nada, soy muy fue activa y soy literalmente muy robada cualquier por las serie, Poquianchis cuando era niña. Oiga, ¿y qué fue lo que pasó? ¿En qué año ocurrió? Ay, pues yo creo que tenía 10 años. Guadalupe Moreno Estrada Sí. narró que corría el año de 1954 Pues, y era como andaba tal uno tampoco, la pues, miseria andaba que uno se padecía en el que obligaban centro a del trabajar país y todo que su eso. mamá Entonces, permitió esas que se señoras fuera pasaban con por las ahí, con las Poquianchis otras, vivíamos a ahí, trabajar como y la empleada familia doméstica, de supuestamente. San Pancho, pues. Y allí pasaron y las señoras, yo como era tan imperativa de que quería trabajar y que todo eso, y ya le dijeron a mi mamá que si me dejaba trabajar, ¿verdad? Mi mamá, pues ella, ¿cómo ve? Pues ella sabrá, decía mi mamá, ¿verdad? Y le digo, no, es que yo sí quiero trabajar, le digo, pues para ganar algo y pues tener algo, ¿verdad? Ah, pues me propuse que ahí voy. Y la señora, pues a mi mamá, que sí, que, ay, oiga, pero es que, ¿cómo que? No, pero ahorita no la vamos a llevar, porque va a trabajar de pie. ¿Se decía? De pie, ¿verdad? De pie, en la casa, ahí se quedaba uno, decían ellas, ¿verdad? Resulta de que ese día, una amiguita de ahí mismo, nos fuimos juntas. Y las mamás de nosotros, pues no sé, ellos nos dejaron ir y nos fuimos. Miramos nosotros a las señoras, pues muy, muy bien, muy honestas, muy, ¿verdad? Que nosotros no pensábamos que era eso.
Entonces ya, pues ya nos fuimos y nos llevaron su carro y todo. A mi mamá le dijeron que vivían por la Cruz Roja, la otra señora le dio otro domicilio, diferente. Pero íbamos juntas las dos muchachas, de la misma casa y de la misma edad. Entonces nosotros al llegar allá, dijimos, pues ¿en qué vamos a trabajar? Esta casa no tenía nada, estaban 2 personas, 2 muchachas. Y ahí nos dejaron, y ellas se fueron, ahí nos depositaron con las muchachas. ¿Había otras personas Otras 2 muchachas. ¿Y ellas de dónde eran? Ellas eran, no supimos de dónde eran porque pues no nos dieron chance de, ahora sí, de dialogar con ellas porque las mamás se dieron cuenta. Nuestras mamás se dieron cuenta que eran esas señoras, ¿verdad? Entonces rápidamente nos rescataron. Pero ya al llegar nosotros a esa casa, nosotros vimos que no era una casa para trabajar, ¿verdad? Porque una casa donde vas a trabajar, pues es una casa bonita, con muebles y todo, ¿verdad? No había nada. ¿Eso fue en qué ciudad? Aquí en León. ¿En San Pancho? No, aquí en León, aquí en León. Aquí en la Cruz Roja de aquí, por ahí tenían una casa, pero muy fea la casa. Estaba fea. Nomás como para depositar a la gente que llevaban, y yo me imagino, no sé, que de ahí nos trasladaban a otros lados. De ahí nos trasladaban a otros lados, ¿verdad? Porque ya después cuando ya vi yo eso, estaba chiquilla, pero después cuando ya me dijo mi mamá que era eso, ¿verdad? Cuando ya nos fueron por nosotros, entonces pues ya nos dijeron las muchachas, nos dejaron ahí. Entonces dijo mi amiga, ay, nos dijeron, vayan a traer el pan, nos dijeron las muchachas, estaba una panadería allí, cerquitas, ¿verdad? Y dijo, pero nomás va a ir una. Le dije, ay, no, yo no voy sola. Pues yo tenía miedo, ¿verdad? Ya era en la noche. Y no, mi amiga dice, no, yo te acompaño. No vayan los 2. Es que si las señoras vienen, nos van a regañar a nosotros. Y más si se pierden. Yo decía, pero pues ¿dónde nos vamos a perder si aquí está la panadería cerquita? ¿Verdad? Supuestamente yo creo que era el pan como para cenar ellas, no sé. Porque no había gente más que ellas. Pues ya nosotros nos metimos, ya fuimos por el pan. Y en eso que nosotros salimos, llegan nuestras mamás y nos rescatan en la panadería. Y luego que nos dicen, ay, hija, pues papá no los dejaron trabajar. Ay, mamá, déjanos trabajar. Nosotros rogándoles, que todavía no sabíamos nada, no sabíamos todavía nada. Entonces, yo le decía a mi mamá, pues déjame trabajar, ya me dejaste tú. No, tu papá no quiso, pero no era que mi papá, que ya la gente les había dicho que eran esas personas. Que eran personas que se robaban a las muchachas. Y mamá, pues con harto susto, 10, 11 de la noche andaba por mí por allá, buscándonos. Y la mamá de la morena también, se llamaba Nati, la mamá de ella. Y nos fuimos, y no, pues, ay, hasta nos sorprendieron. ¿Y qué pasó? No los dejaron trabajar, hija. No nos dijeron nada para no asustarnos. Ay, pero que vamos a ir a llevar el pan. Pues ya nomás vamos, ya nos fueron con nosotros. Y a la puerta, ¿verdad? Y ya les dijimos, tengan, pues aquí está el pan. Y nosotros pues nos vamos porque nuestras mamás nos dicen que no nos dejaron trabajar. Ay, pues las muchachas, ay, les ruego de que me las dejen. Es que la señora ahora que venga. Y que dicen que ya cuando llegaban y las personas que estaban allí, ellas tenían que cuidarlas para que no se salieran. Y ellas nos mandaron al pan. ¿Pero qué fue ahí? Yo creo, cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, pues ya nosotros, nos rogaban y lloraban y todo porque nos quedáramos ahí. Que nos quedáramos hasta que vinieran y que mamá, no. Nosotros somos nuestras mamás de ellas y nosotros las mandamos. Y nosotros no las llevamos. ¿Por qué se tienen que quedar? Pues ya nos venimos y luego ya nos venimos. Bueno, ¿y por qué? Entonces dice mi mamá, ay, fíjate, hija, que ahorita vamos a ir a San Juan Bosco esas horas. Yo creo que ellas le pidieron a San Juan Bosco, yo no sé, sino que nos llevaron a visitar a San Juan Bosco. Y pues ya saliendo de allí, entonces ya nos dijeron, fíjense, hijas, que se las habían robado. ¿Quién? Esas mujeres que dicen que son las poquianchis. No puede ser, ay, pues nos agarró, mira, me tembló, asustados. Bueno, pues ya pasó, ¿verdad? Eso. Pues otro día bien tempranito, mija. Bien tempranito. Estaban en la carretera bien enojadas. Y me encontraron en la tienda.
¿Las Poquianchis? Sí, me volvieron a encontrar en la tienda, yo que fue un mandado que mi mamá me mandó. ¿Las tres? ¿Dos o una? Dos. ¿Quién? Eran ¿Se dos. acuerda de sus nombres? No, que una que Delfina, parece que se llamaba una Delfina y la otra no sé, pero una sí les nombraban que Delfina. ¿Y qué le dijeron? No, pues no, señor, me agarraron de aquí, mire, y me jalaron. ¿Por qué se vinieron? ¿Qué creen que nosotros somos sus juguetes que te dijeron que iban a trabajar? ¿Y por qué nos engañan? Y no, pues yo me le di el jalón y estaba cerquita de la casa de mi mamá y corrí. Y le dije, ay mamá, ya andan las mujeres que nos robaron. Y luego que sale mi mamá y... La abuelita y que le dice, ustedes son las mentadas Poquianchis. ¿Verdad que sí? Ya se habían robado a nuestras hijas, viejas desgraciadas. Señora, nosotros no nos diga eso. ¿Cómo que no? A ver, dígame que no. No, me agarraron el carro y mira. Pero duraron pasando tiempo, porque querían agarrarnos. Pero ya nosotros después, pues ya no salíamos. Ya no salíamos porque teníamos miedo. Teníamos miedo de que, decíamos, un día nos agarran y nos van a raptar, ¿verdad? No, pues, desde ese día hasta... Ay, como después mi mamá decía, ay, fíjate nada más. Ya ustedes donde estuvieran, hija, no fueran ustedes, sabrá Dios qué sería. Luego después que ya se descubrió que tenían muchas muchachas por ahí, pues ya después de edad que ellas platicaron, ellas todo eso. Y que nosotros pues estábamos muy chiquillas, pero nosotros siempre captábamos, decíamos, ay, ¿a dónde nos irían a llevar o qué nos irían a hacer? ¿Verdad? ¿Qué? Pues nos iban a, pues sabe, porque pues nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, qué nos iban a hacer, ¿verdad? Nos irían a matar, ¿sabe? Que pues ya duramos mucho tiempo bien traumadas nosotros. Bien traumada, la Morena bien asustada y yo también. Ay, no podíamos salir ni a la tienda ni a nada. ¿La Morena cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, nomás le decían la Morena. ¿Era su vecina? Mi vecina, así vivíamos bien cerquitas. ¿Y cuántos años tenía ella? Ella tenía como unos 15 años. ¿Y usted 10? Yo como unos 10, bien chiquita. ¿Esta historia de las Poquianchis y lo que vivía usted, le parece una historia de terror? Sí, es una historia de terror. A mí sí. Para mí sí, ¿verdad? Una historia de terror porque, no nos pasó, pero a la imaginación, ¿verdad que sí? Eso fue. Seguramente, y al paso de los años, nunca conoceremos el total de las historias que se desprenden de las acciones de las Poquianchis. Pero aquí, en las aventuras de Guardiola, te he mostrado algunos testimonios inéditos del caso que conmovió a Guanajuato y a todo México. Si te gustó este reportaje, no dudes en compartirlo, porque seguramente a mucha gente le va a interesar, y a mí me ayudarás para seguir haciendo estos reportajes. Regálame un enorme pulgar arriba y si tienes dudas, pregúntame o comenta el video. Por supuesto, y ante todo, suscríbete a este canal, a Las Aventuras de Guardiola. Hasta la próxima.